Amado Dios, te damos gracias por el enorme privilegio que nos concede, Señor, de estar una vez más en cabina de radio El Verbo Divino, para poder, oh Dios, glorificar tu santo y bendito nombre, para poder, Señor, exaltar tu señorío sobre esta tierra. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro amo, nuestro Señor y nuestro Creador. Amado Dios, gracias por permitirnos la vida, por darnos, Señor, esa paz, esa confianza y esa seguridad en tus promesas. Santo Rey, Santo Maestro, te pedimos, Señor, que te manifiestes en cada una de nuestras vidas. Te suplicamos, Señor, que seas tú, Señor, bendiciendo la mente, el alma, el corazón de cada una de las personas que se encuentran en sintonía de esta hermosa radio, Padre. Venga usted, Señor, tomando control de su vida, Señor amado. Si alguno de ellos, Dios amado, tiene algún problema, alguna dificultad, Señor, alguna circunstancia adversa en su vida, Dios mío, por favor ayúdele a salir adelante, fortalezca su mente, su alma, su espíritu, su corazón, Dios mío, que sea su palabra, Señor, fortaleciendo, que sea su palabra guiando, dirigiendo, ministrando, alimentando, Señor, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y todo nuestro ser, Señor, con su gracia, con sus promesas, con su alimento espiritual para cada uno de nosotros. Señor, en esta hermosa hora le vengo suplicando, Señor, que venga ayudando, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, que puedan estar enfermos, Señor, que usted ponga su mano bendita de poder, Señor, que bendiga su hogar, que bendiga su familia, Señor. Aquellos que están necesitados, Señor, venga usted abriendo una puerta de bendición para cada uno de ellos, Dios mío. Aumente, oh Señor, la fe de su iglesia, aumente, Señor, la fe de su pueblo. Oh Dios mío, que sea su poder y su autoridad manifestándose en cada uno de nosotros, Señor bendito. Sabemos que tú eres grande, sabemos que tú eres poderoso, sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor. Por favor, te suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús, que te manifiestes en cada una de nuestras necesidades, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor, ayuda a tus hijos, Señor. Manifiéstate, Señor, en cada uno de ellos, Padre. Bendice sus hogares, bendice sus familias, bendice sus hijos, rompe ataduras, rompe cadenas, Señor, en la vida de sus familiares, Dios mío. Oh Señor mío, que en sus hijos vean el respaldo divino y poderoso que usted les ha dado y les seguirá dando siempre, Señor. Les suplicamos en esta hermosa hora, Dios mío, que sea usted, Señor amado, quitando todo estorbo, toda barrera, todo tropiezo, Señor, en los corazones, en las mentes y en las almas de cada uno de nosotros, de manera tal, Señor, que nuestros corazones queden limpios, Señor, y preparados, Dios mío, para recibir el mensaje de tu palabra. Que nuestro corazón se convierta, Señor, en esta hermosa hora, como una esponja que absorba, Señor, ese alimento espiritual, esa leche espiritual, Dios mío, que tú traes a nuestra vida. Padre Santo, sabemos que tu palabra es la que limpia y purifica las personas. Sabemos que tu palabra es la que alimenta y sustenta el alma y el espíritu del hombre, Señor. Oh Santo Rey, Santo Maestro, en esta hermosa hora, venga usted bendiciendo, venga usted ministrando a través de este mensaje, a través de estas palabras, Señor, que mi hermano se regocije, que mi hermano pueda sentir las caricias de su Espíritu Santo, que mi hermano pueda sentir su presencia, que mi hermano pueda sentir, oh Dios, que es usted ministrando. Venga, Señor, poniendo su mano bendita de poder, oh Señor, allí sobre esa cabeza enferma, Señor, sobre ese cuerpo enfermo, Señor. En esta hora venimos creyendo, Señor, que tú eres grande, que tú eres poderoso, Señor. Oh Dios mío, rompa toda atadura, toda cadena, todo yugo del diablo, Señor. Es atada bajo el nombre poderoso de Cristo. Le suplicamos,
suplicamos, Señor, le rogamos, oh Dios mío, que usted se manifieste en cada uno de sus siervos, Dios amado, fortalézcales, Padre, bendígales, Señor, a cada pastor, a cada miembro, Señor, a cada líder de las iglesias, Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre amado, sea usted, Dios mío, usando este ministerio, Señor, en gran manera, Dios amado, sea usted quien abra puertas para este ministerio, Señor, sea usted quien permita, Señor, que este ministerio penetre, Dios mío, en muchos hogares, Señor amado, venga bendiciendo, Señor, a todos los hermanos y amigos, Señor, que están en sintonía, no importa el lugar, no importa la nación, no importa el país, no importa la lengua, Señor, lo importante, Dios mío, es que están pendientes, Señor amado, de este hermoso ministerio, están pendientes de tu presencia, buscan tu rostro y saben que recibirán respuesta, Padre amado, en el nombre de Jesús les suplicamos, Señor, que sea usted, Dios mío, usando nuestra boca, nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón, Padre, para que podamos, Señor, en todo momento y en todo lugar darle gloria, honra y alabanza, Padre. Todo esto te lo pedimos en el santo y bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios, amados hermanos, hemos podido orar un par de minutos, ¿verdad? Hemos podido elevar esa plegaria al Señor, hermanos. Es necesario que todos los cristianos evangélicos busquemos a Dios en oración. Y por qué no decirlo, es necesario que todos los amigos también, en cuanto tengan lugar, ¿verdad? Cuando haya un espacio, pues doblen sus rodillas, y si no quieren doblar sus rodillas, pues por lo menos cierren sus ojos, inclinen su rostro y pídanle a Dios misericordia, pídanle a Dios dirección, pídanle a Dios sabiduría. Dios oye cuando uno le clama, Dios escucha cuando uno ruega. Así es de que lo mejor que podemos hacer es buscar al Señor, ¿verdad? En esta hermosa hora, amados hermanos, amados amigos, vamos a tocar un tema, y el tema es la carta de presentación del siervo de Dios. Oiga, la carta de presentación del siervo de Dios. El profeta Ezequiel, mi amado hermano, fue un profeta usado por Dios desde el año 593 al año 572 antes de Cristo. Su ministerio profético duró 22 años. El nombre Ezequiel quiere decir al cual Dios fortalece, ¿verdad? O Dios prevalecerá. Él nació en Sacarea, fue contemporáneo del profeta Jeremías y del profeta Daniel. O sea, los tres fueron profetas en el mismo tiempo, fueron contemporáneos. El profeta Ezequiel, amados hermanos, recibe, ¿verdad?, el llamamiento de Dios, el llamado de Dios para servirle, honrarle y glorificar su nombre a través del ministerio profético. Pero podemos ver, amados hermanos, aquí en el capítulo 2, ¿verdad?, donde está lo que es el llamamiento de Dios hacia el profeta. Podemos ver que en el versículo 1 le dice Jehová de los ejércitos al profeta Ezequiel, le dice: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Oiga la palabra de Dios. Dios lo llama y le dice: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Este hermoso versículo, amados hermanos, nos afirma que Dios le habló bien claro al profeta Ezequiel. Dios lo llama, y cuando Dios lo llama le dice: ponte sobre tus pies. O sea, Dios le dio a entender al profeta Ezequiel que se tenía que parar firme, que se tenía que parar varonilmente, que se tenía que comportar como un hombre, ¿verdad? No ya como un niño. Mejor dicho, de otra manera, ¿verdad? Tenía que portarse varonilmente, ¿verdad? Mire, amado hermano, tenemos que ver que Dios nunca llama a personas fluctuantes. Dios, cuando llama a alguien y lo escoge, ya sea para un ministerio evangelístico, un ministerio pastoral, un ministerio profético, cualquier tipo de ministerio
que Dios quiera entregar en las manos de alguien. Cuando Dios llama a alguien, Él busca personas, amado hermano, que no sean fluctuantes, que no vayan a tirar la toalla a medio camino, que no vayan a dejar botados sus privilegios, que no vayan a pecar, que no vayan a blasfemar, que no vayan a murmurar de la obra que Dios les ha entregado, del ministerio que Dios ha depositado en sus manos. Podemos ver en el libro del profeta Daniel, amados hermanos, el mismo sistema que Dios usa para llamar a sus siervos. Por eso el tema, la carta de presentación del siervo de Dios. Porque Dios, de la misma manera que llama a uno, llama a los otros, tal vez no exactamente con las mismas palabras, pero sí con las mismas demandas, ¿verdad? Con las mismas exigencias. Dice en el libro de Daniel, capítulo 10, en su versículo 11, cuando la visión de Daniel junto al río Quebar, ¿verdad? Allí en el capítulo 10, versículo 11, le dice el libro, el profeta Daniel dice, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti te he sido enviado. Ahora, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Oiga, cuando Dios llama a alguien, amados hermanos, busca personas sólidas, personas fuertes, personas, amado hermano, de carácter honesto, sincero, puro, personas que amen de verdad el Evangelio de Cristo. Allí podemos ver que tanto a Ezequiel como Daniel, Dios lo llama, y uno de los principales exigencias que Dios le hace a Daniel y al profeta Ezequiel, a Daniel en el capítulo 10, versículo 11, y a Ezequiel en el capítulo 2, versículo 1, el principal llamado de Dios es ponte sobre tus pies, o sea, párese firme. Amado hermano que me está escuchando, amado siervo que me está escuchando en esta hora, si Dios nos ha llamado a ejercer un ministerio, indiferentemente cualquiera que sea el ministerio que Dios haya puesto en nuestras manos, hay muchos ministerios, entonces indiferentemente cuál sea el ministerio que Dios haya puesto en sus manos o en las mías, lo que la palabra nos dice en este hermoso momento es que nosotros debemos de pararnos firmes, debemos de pararnos varonilmente, comportarnos como siervos maduros de Dios, como verdaderos guerreros, como verdaderos soldados de Cristo. Por eso le dice al profeta bien claro, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Aquí podemos ver, amados hermanos, que Dios llama personas, pero desde el momento que las llama para usarlas para la gloria de su nombre, les exige una postura firme, una postura inamovible, ¿me entiende? Una persona que sea sólida, no personas fluctuantes, porque la persona fluctuante en cualquier momento del camino, ante la prueba, ante la dificultad, el problema, la crítica, los señalamientos, etcétera, etcétera, va a retroceder, va a cambiar de ruta, va a cambiar de camino, o pueda que tire la toalla. Entonces Dios por eso exige que sus siervos sean personas que se paren firmes. Aquí podemos ver en el versículo 2 de Ezequiel capítulo 2, cuando el Señor le dice, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Oiga, amado hermano, amado amigo, la palabra bendita de Dios a través de los labios del profeta Ezequiel nos está confirmando, número uno, en el versículo 1, que Dios cuando llama a alguien exige que esa persona se pare varonilmente, se porte varonilmente. Número 2, podemos ver aquí, mi amado hermano, tal como está escrito en el versículo 2, dice que luego me habló y entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies
y oí al que me hablaba. El versículo 2, amados hermanos, nos dice bien claro que los siervos de Dios son personas poseídas y guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Amado hermano, aquí tenemos que ver algo muy especial, porque la persona que es llamada de Dios tiene que hablar la palabra de Dios. La persona que es llamada de Dios tiene que ser ministrada por el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios es el que guía, según la promesa de Cristo en el Nuevo Testamento, es el que guía a toda verdad. Entonces, para que alguien sea nominado o reconocido o nombrado como siervo de Dios, tiene que ser una persona que se vea el mover, la manifestación gloriosa del Espíritu Santo en su vida, porque aquí dice, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Oiga, me afirmó. El Espíritu Santo tomó control de la vida del profeta Ezequiel, y cuando el Espíritu Santo de Dios toma control, lo afirma, o sea, le da la fortaleza necesaria, le da la solidez necesaria, amado hermano, para que el profeta siga adelante. Aquí podemos ver bien claro que los siervos de Dios son personas poseídas y guiadas por el Espíritu Santo de Dios. El mismo profeta Ezequiel lo aclara en el capítulo 3, versículo 24 de su libro, o sea, Ezequiel 3:24, dice, entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra e enciérrate dentro de tu casa. O sea, el profeta, el siervo de Dios, llámese pastor, llámese evangelista, llámese profeta, llámese misionero, no importa el ministerio que Dios le haya entregado, pero si usted es siervo de Dios, si usted sirve a Dios vivo, usted tiene que ser sumiso, tiene que ser obediente a la voz del Espíritu, a la orden del Espíritu, al mandato del Espíritu. No podemos, como siervos de Dios, estar queriendo hacer las cosas a nuestra manera, o estar queriendo hacer las cosas que nos agradan, o querer hacer las cosas que le agradan a la gente. Mi amado, el profeta dice bien claro aquí en el versículo 24, capítulo, entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, o sea, me dio solidez, me dio fortaleza, y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. O sea, los siervos de Dios estamos obligados a obedecer a Dios. Los siervos de Dios estamos sujetos al mandamiento divino. Los siervos de Dios estamos sujetos a la voz audible de Jehová. Y luego dice Ezequiel capítulo 2, versículo 2, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. También, amados hermanos, podemos ver que los siervos escogidos de Dios oyen la voz audible de Dios, ¿verdad? Hay gente que no cree que Dios le habla a su siervo, pero aquí dice bien claro, y oí al que me hablaba. O sea, Ezequiel oyó la voz de Jehová de los ejércitos, así literalmente, audiblemente, él escuchó la voz de Dios, que era la que le estaba hablando, era el que le estaba dando órdenes, era el que le estaba diciendo qué era lo que tenía que hacer, cuál era el propósito por el cual había sido llamado a ser parte del séquito de siervos de Dios. Podemos ver, amados hermanos, que los siervos escogidos de Dios son personas que oyen audiblemente la voz de Dios. También, amados hermanos, en ese mismo versículo 2, ¿verdad? Podemos ver que los siervos escogidos de Dios oyen su voz. Lástima grande que hoy en día muchas personas se hacen llamar siervos de Cristo, se hacen llamar siervos de Dios, pero no escuchan la voz del Espíritu, no escuchan la voz de Dios. Dios les está diciendo que hagan esto y hagan lo otro, y ellos hacen otras cosas que Dios no quiere. Amado hermano, cuando alguien está predicando, está enseñando algo, o sea, mejor dicho, una doctrina, un mensaje o un evangelio distinto al que está escrito en la santa y bendita palabra de Dios,
esa persona es un siervo fraudulento. Esa persona es un pseudo pastor, es un pseudo evangelista, un pseudo misionero o un pseudo maestro. ¿Por qué? Porque a mí la palabra me dice bien clara en el versículo 2, tal como usted y yo lo acabamos de ver. Dice que Ezequiel oyó la voz del Espíritu, llegó a él el Espíritu, entró en él el Espíritu y oyó directamente la voz del que le hablaba, y era Jehová de los ejércitos el que le estaba hablando, el que le iba a dar en ese momento un mensaje específico. ¿Y cuál fue? El versículo 3 nos especifica, y dice el profeta Ezequiel en el versículo 3, capítulo 2, dice: y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde, a gente que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Oiga, ese fue el mensaje directo de Dios. Dios le estaba diciendo a su siervo, Dios le dijo bien claro a su siervo Ezequiel que lo había llamado para ministrar a los hijos de Dios, y no solo le dice para que ministre a los hijos de Dios, al pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Que en aquel tiempo era el pueblo de Israel, pero que hoy en día somos la iglesia cristiana evangélica, o sea, los que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, cuando Dios lo llama, bien claro le dice a su siervo: te he llamado a ministrar a los hijos de Dios. Pero no solo le dice: te he llamado a que los ministres, te he llamado a que los dirijas. No solo le dice: te he llamado a que los guíes, sino que viene el Señor y de antemano, amado hermano, amado amigo, le dice en el versículo, dice allí bien claro: yo te envío a los hijos de Israel. Oiga, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Amado hermano, amado amigo, amado siervo, ¿qué podemos esperar de una persona que se ha rebelado contra Dios? Si la gente se rebela contra Dios, pues lo más seguro y lo más sencillo y lo más probable es que se rebelen contra nosotros también. Entonces Dios le está advirtiendo a su siervo que lo va a enviar a gente rebelde que se rebela contra la voluntad de Dios. Y dice: ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Dios bien claro nos está confirmando en el versículo 3, mis amados hermanos bellos, lindos y hermosos, Dios me está diciendo en el versículo 3 que el trabajo del siervo de Dios no es nada fácil, ya que la mayoría de gente, y aunque se molesten las personas, la mayoría de gente de hoy en día quiere hacer las cosas como mejor le parece. Hoy es raro y contado el miembro que es sumiso. Hoy es raro y contado la oveja que es sumisa, que es obediente, que es pasiva. Hoy hay muchas personas que no quieren que se les diga nada, no quieren que se les exhorte, no quieren que se les corrija. Ellos quieren hacer las cosas a su manera. El pastor tiene que soportar lo que la gente diga. El pastor tiene que sujetarse a lo que la gente quiera hacer. Momento. La palabra de Dios dice bien claro que Dios llama a su siervo Ezequiel en el versículo 3, capítulo 2, le dice que lo llama, pero también le advierte que lo llama a ministrar un grupo de gente rebelde, un grupo de gente desobediente. Eso no es nada fácil. Así están los pastores hoy en día, así están los líderes hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy en día, aunque duela decirlo, amado hermano, yo sé que usted que me está oyendo no me dejará mentir, pero hoy en día la mayoría de miembros de las iglesias cristianas evangélicas quieren caminar por donde a ellos les parece, quieren hacer
hacer las cosas como a ellos les agrada o como ellos quieren hacerlo. Que Jehová reprenda al diablo, porque nosotros debemos de ser humildes, debemos de ser obedientes. Las ovejas, dice la palabra, conocen a su pastor y escuchan la voz de su pastor. Entonces, como ovejas tenemos que ser obedientes, no tenemos que ser como aquella gente a la cual Dios llamó al profeta Ezequiel a ministrar. Dice el Salmo 89, en su versículo 32 dice: entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Amado hermano, si usted y yo tenemos un pastor, si usted y yo tenemos un líder, si usted y yo tenemos una cabeza dentro de la iglesia, la palabra bendita de Dios nos exige que seamos obedientes, que seamos sumisos, que no le demos dolores de cabeza a nuestros líderes. ¿Por qué? Porque el Señor dice bien claro en su palabra, en el Salmo 89, versículo 32 que acabamos de leer, y se lo leo nuevamente, dice: entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Muchos cristianos evangélicos hoy en día las cosas no les salen bien, los programas, los pensamientos, las ideas, las acciones que emprenden no les salen de la manera que ellos quieren. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente están en rebelión, están en desobediencia con los líderes que Dios le ha puesto, con los pastores, con las cabezas que Dios le ha puesto a ministrarlo. Entonces, cuando usted y yo no obedecemos a la palabra de Dios, se cumple el Salmo 89, 32. Es cierto, Dios le habló al profeta Ezequiel y le dijo: mira, te voy a mandar a ministrar a esta gente, pero esa gente rebelde, esa gente desobediente, esa gente te va a querer pegar. Y vive Jehová que no miento, hoy dentro de las iglesias hay miembros que ya han intentado hasta pegarle a los pastores. Hay miembros que se dicen ser ovejas, que han querido hasta quitar a los pastores de la congregación. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. La palabra de Dios es cierto. Estamos viendo el tema, la carta de presentación del siervo de Dios, o explicado de otra manera, las cualidades que debe tener el siervo de Dios, ¿verdad? Las circunstancias que va a pasar, las situaciones que va a vivir. Pero eso no quiere decir que también el mensaje no vaya para la oveja. La oveja debe de saber que si Dios le ha puesto un pastor, si Dios le ha puesto un guía espiritual, porque en este caso el profeta Ezequiel era el guía espiritual, era el mensajero de Dios para el pueblo de Israel. Y entonces el Señor le dice bien claro, ¿verdad? Le dice: te he enviado a gente rebelde, no creas que va a ser fácil, no creas que va sencillo. Le dice: yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Por eso le decía yo, si la gente se rebela contra Dios, ¿qué podemos esperar que hagan con nosotros? Amados hermanos, dura la palabra, fuerte la palabra, pero vive Jehová que los siervos de Dios vamos a ser sostenidos, vamos a ser mantenidos, alimentados, sustentados, guiados y sobre todo defendidos por el poder del Espíritu Santo de Dios, porque aquí hemos podido ver que el Espíritu Santo de Dios entró en el profeta Ezequiel y lo afirmó, le dio la fortaleza, la fuerza, la fe, la esperanza y la convicción para pararse varonilmente. Y ya de antemano Dios le estaba advirtiendo que alguno que otro de los miembros del pueblo de Dios se iban a rebelar, se iban a rebelar. Amado hermano, usted que me está escuchando en esta hermosa hora, si usted ha intentado rebelarse, si usted ha querido salirse del redil, si usted ha querido, como decimos los salvadoreños, saltarse las trancas, reflexione. Aún es tiempo de reconciliación, aún es tiempo de ir y pedir perdón y reconciliarnos con nuestro pastor, con nuestro líder, con Dios, para que Dios traiga bendición sobre nuestra vida. Dios le dice al profeta Ezequiel:
te enviaré, pero te enviaré a gente rebelde, o sea, siervos del Altísimo, amados pastores, amados líderes. No va a ser fácil el camino, no va a ser fácil la misión, no va a ser fácil el trabajo que Dios nos ha encomendado, pero Jehová estará con nosotros, Jehová nos sacará en victoria, Jehová nos dará la bendición. Hoy en día, amados hermanos, aunque duela decirlo, mucha gente está viviendo un evangelio acomodado, y la verdad de Dios nos está obligando a cambiar, ¿verdad? Porque de lo contrario, amados hermanos, seremos obligados a cambiar, ¿verdad? Así de sencillo. Hoy en día la mayoría de personas les gusta el evangelio fácil, el evangelio light, el evangelio a mi manera. Pero la verdad, amados hermanos, que Dios no está obligado a cambiar el evangelio. Los que estamos obligados a cambiar somos nosotros los humanos. Recuerde que nosotros venimos manchados, venimos infestados de pecado, de maldad, de iniquidad, de malas costumbres, de aberraciones, de transgresiones, de muchas cosas que a Dios no le agradan. Entonces, los obligados, amados hermanos, a cambiar somos usted y yo. Dios no cambia, Él es el mismo ayer y por todos los siglos. Entonces, somos nosotros los que estamos obligados a cambiar. Dice la bendita palabra de Dios en el mismo libro del profeta Ezequiel, en su capítulo 18, en su versículo 30, nos dice: por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Oiga, Dios nos está diciendo, por lo tanto, convertíos y apartaos de vuestros malos caminos. O sea, Dios en su infinito amor no quiere que usted y yo fallemos, no quiere que usted y yo pequemos. Él quiere que seamos humildes, que botemos el orgullo, que nos despojemos del orgullo y reconozcamos que nos equivocamos, reconozcamos que le fallamos a Dios, reconozcamos que le fallamos a nuestros líderes. Amados hermanos, si nosotros le fallamos a nuestros jefes, le fallamos a nuestros hijos, a nuestras esposas, le fallamos a nuestros padres, a nuestros pastores, a nuestros líderes, a nuestro prójimo, somos imperfectos, pero tenemos la medicina. La medicina es despojarnos del orgullo y reconocer que cometimos una falta, ir y reconciliarnos con aquella persona, pedir perdón, ponernos a las órdenes de ellos y decirles: sí, es cierto, me equivoqué, perdóneme, yo cometí un error, por favor, en el nombre de Jesús, ayúdeme, en el nombre de Jesús, ore por mí, yo quiero seguir adelante. ¿Por qué? Porque no podemos estar siendo rebeldes. Siervos del Altísimo, no va a ser fácil el trabajo, no va a ser fácil el caminar y dirigir ese rebaño, pero Dios ya ha advertido con tiempo que esta gente va a ser rebelde, que van a haber personas que no van a actuar como ovejas, sino que van a actuar como cabritos, ¿verdad? Entonces debemos de ser pacientes, debemos de ser tolerantes. En el versículo 4 de Ezequiel capítulo 2, el Señor le dice a su siervo Ezequiel: yo pues te envío, oiga, a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y le dirás así: ha dicho Jehová el Señor. Dios en su infinito amor nos está diciendo, siervos de Dios, que nos va a enviar a personas de duro rostro y de empedernido corazón, personas que no van a querer recibir el mensaje, personas que no van a querer recibir el consejo. Es más, personas que posiblemente hasta quieran agredirnos, hasta quieran herirnos, porque nosotros le llevamos el mensaje. ¿Sabía usted que cuando uno predica este tipo de sermones, este tipo de mensajes, es cuando
cuando es más criticado, es cuando uno es más señalado, y aunque uno no los predica con aquel afán, con aquel propósito de sobresalir como una persona perfecta ante los demás, no, amado hermano, estos mensajes se predican porque son mensajes que Dios usa para limpiarlo a uno primero, y después que uno ha sido ministrado a través de la palabra bendita de Dios, entonces poderlo ministrar a los demás siervos de Dios, a los demás hijos de Dios. Entonces Dios dice: yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Amado hermano, la palabra es dura, la palabra quebranta el corazón, la palabra rompe el yugo, la palabra saca lo más oculto, lo más íntimo, lo más secreto del corazón del hombre. La palabra lo saca, y si Dios nos ha puesto una palabra dura, una palabra fuerte, entonces debemos de seguir la orden de Dios, porque los siervos de Dios debemos de escuchar la voz de Dios. Amén. Dios le dice al profeta: te voy a enviar a predicarle, a enseñarle, a administrar, a guiar, a dirigir a personas de empedernido corazón. Pero también le dice en el versículo 5: ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta en ellos. Amados hermanos, este versículo afirma que el siervo de Dios será enviado muchas veces a tratar con personas indeseables, personas prepotentes, personas orgullosas y de mal corazón. Pero sabe, en medio de todo eso, en medio de esas circunstancias adversas, en medio de esos problemas, hemos sido llamados para llevar la palabra de Dios. Hemos sido llamados para llevar ese mensaje. Dice el profeta Jeremías en su capítulo 5, en versículo 3, dice: oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron su rostro más que la piedra, no quisieron convertirse. Amado siervo, amado pastor, amado líder, amado hijo de Dios, tal vez Dios nos envíe a una misión dura, a un trabajo difícil. Tal vez Dios nos envíe a tratar con personas que es posible que hasta quieran asesinarnos por la palabra que les vamos a predicar, por la palabra que les vamos a enseñar, por la exhortación que les vamos a hacer. Pero yo quiero decirte algo: no temas ni desmayes, dijo el Señor, porque Jehová tu Dios estará contigo. Hemos sido llamados a llevar esa palabra, hemos sido llamados a predicar la verdad de Cristo. Por eso el Señor allí en su capítulo 2 y versículo 5 le dice a Ezequiel: ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo alguien que llevó el mensaje. Ese alguien es usted, amado pastor. Ese alguien es usted, amado siervo. Esa persona es usted. Dios nos ha escogido para llevar ese tipo de mensaje. Hemos sido llamados para llevar el mensaje de Dios, sea que nos escuchen o sea que no nos escuchen, pero nosotros debemos de cumplir nuestro ministerio. Nosotros debemos de desempeñar nuestras obligaciones. ¿Por qué? Porque a veces van a haber palabras duras, a veces van a haber momentos difíciles en los cuales usted le va a decir al Señor: Señor, si digo esto, me van a volar la cabeza. Fíjense bien allí en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, en el versículo 18 y versículo 19, dice la palabra: porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano.
pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Mucha gente, muchas personas van a querer asesinarte, van a querer borrarte del mapa, van a querer quitarte del camino, pero yo te voy a decir algo. ¿Qué importa que perdamos la vida por predicar la verdad de Cristo? ¿Qué importa que nos asesinen? ¿Qué importa que nos decapiten? ¿Qué importa que hagan lo que quieran hacer con nosotros? Si nosotros somos obedientes, si nosotros somos fieles a la voz del Espíritu y llevamos la verdadera palabra, llevamos el verdadero mensaje que Dios nos ha dado, bendecidos de Dios seremos, aunque nos pase las que le pasó a Juan el Bautista. Acabamos de leer que Juan el Bautista lo tenían en la mira, lo tenían en jabón, decimos los salvadoreños, y a la larga le volaron la cabeza. ¿Por qué? Porque él predicó la verdad, porque él fue un siervo que llevó el mensaje tal como Dios se lo ponía. Amados hermanos, las credenciales del siervo, tenemos que decir la verdad, no importa la circunstancia, no importa la situación. Tú y yo hemos sido llamados a llevar esa palabra. Versículo 6, Ezequiel capítulo 2 dice: y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinas y mores con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Dios nos está respaldando, Dios nos está diciendo, amados hermanos, que no debemos de tener miedo. Dios está confirmando a través de su bendita palabra que el siervo de Dios no tiene por qué temer, no tiene por qué sentir temor. No tenemos que temer el hablar lo que recibimos de Dios. Si Dios nos está dando una palabra para el pueblo, para los hermanos, para el amigo, para el familiar, para cualquiera, llevémosla, digámosle: hermano, yo recibí de Dios que le dijera esto, y en el nombre del Señor yo vengo y lo comparto con usted y se lo entrego en este momento, porque yo no quiero cargar con su sangre, yo quiero ser libre de su sangre. Entonces Dios dice en su versículo 6: y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo. Mire, hermano, hoy en día hay muchos disque pastores, disque profetas, disque líderes, disque predicadores, disque evangelistas, que ya no están predicando mensajes fuertes, mensajes contra el pecado, mensajes donde se mencione el infierno, mensajes donde se corrija lo torcido de la congregación, lo torcido de la iglesia. No, hoy en día la mayoría de predicadores se han desviado y están predicando mensajes de prosperidad, están predicando mensajes de evangelio light, de evangelio suave. Que Jehová reprenda al diablo, porque la palabra de Dios nunca ha cambiado y nunca cambiará. El mensaje de Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Aleluya. Debemos de predicar lo que Dios nos dé y sin temor, porque aquí dice: y tú, hijo de hombre, no temas, no tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y mores con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras. Lo van a criticar, lo van a señalar, es posible que hasta lo marginen, es posible que hasta lo saquen de la iglesia. Amado hermano, muchas congregaciones ya sacaron a Cristo y ya sacaron al Espíritu Santo de las iglesias. ¿Por qué? Porque solo están predicando herejías, están predicando filosofías huecas, sutilezas. Eso es lo que están predicando. Ya no están predicando la verdadera palabra de Dios. No tema, mi amado hermano, si Dios lo está usando, si Dios le está poniendo palabra profética, si Dios le está poniendo mensajes de exhortación, usted predíquelos, usted déselos al pueblo. Al fin y al cabo, si nos asesinan o nos sacan o nos expulsan de la congregación, Cristo nos va a recibir con los brazos abiertos en el reino de los cielos. Pero basta ya de mensajes falsos, basta ya de herejía, basta ya de blasfemia, basta ya de evangelio tergiversado, porque eso es abominación a los ojos de Jehová.
Dios le dice bien claro a su siervo: no temas, aunque estés en medio de los escorpiones. Cuando uno predica mensajes fuertes, hay líderes que se le quedan viendo con ganas de asesinarlo a uno, pero que Dios les ayude, porque la palabra de Dios predicada bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo de Dios, no hay quien pueda resistirla. Trae efecto, surte efecto, hace cambios, echa fuera demonios y ata y sujeta todo espíritu inmundo. En el versículo 7 le dice el Señor al profeta Ezequiel: les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Amado siervo de Dios, hablemos la palabra de Dios, sea que nos escuchen o sea que no nos escuchen, hablemos la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Por eso Dios le dice al profeta Ezequiel en el versículo 8: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Amado hermano, dicen los salvadoreños: ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va toda la gente? No, mi amado hermano, no se deje contaminar, no se deje ensuciar, no bote su primogenitura, no desperdicie la unción y el poder, el don que Dios le ha dado. Si usted recibe mensajes de Dios, si usted oye la voz del Espíritu, si usted oye la voz audible de Dios, exprésele en la congregación, porque el Señor dice: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no sea rebelde, o sea, no se contamine, no se pierda, no se convierta a ellos, sino que ellos se conviertan a usted. Abra su boca, coma lo que Dios le da y vomítelo a la congregación, para que la congregación reciba lo que Dios le ha dado a usted anteriormente. Amado hermano, Dios nos está diciendo que no va a ser fácil. Dios nos está diciendo que tenemos que sujetarnos, que tenemos que sufrir y tenemos que padecer, pero debemos de hacerlo tal como Él dice. Versículo 9 dice el Señor: y miré y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. La palabra bendita de Dios, el mandato divino, la santa y bendita escritura de Dios. Eso fue lo que vio el siervo Ezequiel. Eso es lo que tiene que ser nuestra brújula dentro y fuera de la congregación, con los miembros de la iglesia y fuera con los amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo, con todos aquellos, aunque no sean conocidos, aunque sea arriba de los buses, con todos aquellos. Ese rollo de libro tiene que ser la palabra que nosotros compartamos. Y luego dice el versículo 10: y lo extendió delante de mí, o sea, se lo enseñó, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. Oiga, amado hermano, qué duro. Lamentaciones, endechas y ayes para aquella gente rebelde. Ezequiel recibió de Dios un libro lleno de lamentaciones, endechas y ayes para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se había apartado del mandato de Dios. Porque el pueblo de Israel quería caminar por donde Él decía. Porque el pueblo de Israel quería vivir como le daba su regalada gana. Iglesia del Señor, nosotros no podemos caer en ese problema. ¿Por qué? Porque Dios hoy nos ha dicho que hay endechas, lamentaciones y ayes para aquellos que no se sujeten al mandato divino, que no se sujeten a la voluntad de Dios. Amado siervo, las credenciales del siervo de Dios han sido descritas hoy. No temas, di lo que Dios ponga que des. Da lo que Dios te entregue a ti. Recibe de Dios y comparte lo que Dios te da.
sea que te escuchen o sea que no te escuchen, porque escrito está que todos daremos cuentas a Dios de nuestra administración en esta tierra. Siervo del Altísimo, Dios te ha puesto para predicar la verdad, sea que te escuchen o sea que no te escuchen. Siervo del Altísimo, Dios te ha puesto para que las almas sean conducidas hacia el reino de los cielos. Es responsabilidad tuya enseñarles el camino. Es responsabilidad mía dirigirlos bajo el mandato divino de nuestro Señor. Porque si se pierden, ya no es culpa nuestra si predicamos la verdad. Pero si no predicamos la verdad, si no escuchamos la voz del Espíritu de Dios, si no escuchamos la voz de Jehová de los ejércitos, si no escuchamos la voz de Cristo Jesús y predicamos y enseñamos y dirigimos a nuestra manera, graves problemas y grave castigo de ayes, de endechas y lamentaciones serán sobre nuestra vida. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca, porque el Evangelio es santo, es puro y sin mancha. Amado Dios, gracias te doy, porque en esta hermosa hora hemos podido predicar tu palabra. Hemos podido, Señor, analizar que no es como yo quiera o como yo desea, Señor, llevar el Evangelio. El Evangelio es tu voluntad, el Evangelio es tu voz, el Evangelio es tu mandato, el Evangelio es tu orden para todos y cada uno de nosotros. Padre, envíalo a cada uno de nosotros para compartirlo tal como tú nos lo has dado. Padre, bendice a cada siervo, bendice a cada hijo tuyo, bendice su hogar, bendice su familia, ayúdale a compartir tu palabra en su hogar, en su trabajo, en donde quiera que esté. Ayúdanos, Señor, a tratar de señalar el pecado, a tratar de corregir, oh Dios, lo que no está bien. Padre, te pedimos misericordia, te pedimos piedad, pero sobre todo te pedimos sabiduría y fortaleza para pararnos varonilmente y ejercer de la mejor manera el ministerio que tú nos has entregado. En el nombre bendito de Jesús, amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos.